El monje y los 8 puentes del año. El último día del monasterio. En lo alto de una montaña cubierta de nieve, el maestro Aquin llamó a su discípulo más joven, Kenji, en la última mañana del año. Kenji, dijo el maestro, has pasado este año en nuestro monasterio. Pero dime, ¿qué has aprendido realmente? El joven monje comenzó a enumerar con orgullo las sutras que había memorizado, las horas de meditación completadas, los ayunos observados, las tareas realizadas con diligencia. Aquin escuchó en silencio, bebiendo su té. Cuando Kenji terminó, el maestro señaló hacia el valle. ¿Ves aquel río que atraviesa el valle? Tiene 8 puentes. Antes de que termine este día, debes cruzar los 8 puentes y regresar. En cada puente encontrarás algo. No me traigas objetos. Tráeme comprensión. Kenji hizo una reverencia, confundido pero obediente. Tomó su manto y descendió por el sendero nevado. El aire era cortante, y sus pisadas crujían sobre la nieve fresca. ¿Qué busco exactamente?, pensó mientras caminaba. La montaña guardaba silencio, como si esperara que él mismo encontrara la respuesta. Al llegar al valle, el río corría con fuerza, alimentado por el deshielo. El primer puente estaba justo frente a él, antiguo, de madera oscura, con tablones que habían resistido incontables estaciones. El primer puente. El peso del comienzo. Kenji se acercó al primer puente. Un anciano campesino estaba sentado en el extremo opuesto, contemplando el agua. Disculpe, venerable señor, dijo Kenji. ¿Puedo cruzar? El puente es de todos, respondió el anciano sin levantar la vista. Pero dime, joven monje, ¿por qué estás tan apurado? Mi maestro me envió a cruzar los 8 puentes antes del anochecer. El anciano asintió lentamente. Al principio de este año, yo también tenía prisa. Había plantado mi arroz con grandes expectativas. Cada día iba al campo preguntándome, ¿por qué no crece más rápido? ¿Por qué mis vecinos parecen tener mejor cosecha? Hizo una pausa. ¿Sabes qué aprendí? Kenji negó con la cabeza. Aprendí que cada semilla tiene su propio tiempo. Mis prisas no alimentaban el arroz, solo alimentaban mi ansiedad. Cuando dejé de comparar mi campo con otros campos, comencé a ver lo que realmente estaba creciendo. El anciano señaló el agua bajo el puente. Mira el río. No se pregunta si fluye más rápido que otros ríos. Simplemente fluye hacia donde debe ir. Kenji observó el agua, hipnotizado por su movimiento constante y natural. Recordó cómo al inicio del año había llegado al monasterio comparándose constantemente con los otros monjes, quien meditaba más tiempo, quien recibía más elogios del maestro, quien parecía más iluminado. ¿Y tu cosecha?, preguntó Kenji. Fue exactamente la que necesitaba, sonrió el anciano. Ni más, ni menos. Kenji cruzó el puente lentamente, sintiendo cada tablón bajo sus pies. En su mente resonaba una pregunta: ¿cuántas veces este año medí mi progreso comparándome con otros, en lugar de preguntarme si estaba creciendo según mi propia naturaleza? El segundo puente. La ilusión del control. El segundo puente era más nuevo, construido con piedra sólida. A mitad del puente, una mujer joven intentaba reparar una grieta en el barandal, claramente frustrada. Este puente es nuevo, murmuraba para sí misma. No debería romperse. Lo supervisé personalmente. Elegí cada piedra. ¿Puedo ayudarla?, ofreció Kenji. La mujer se sobresaltó. Oh, eres un monje. Quizás puedas entender esto mejor que yo. Hace 6 meses, convencí a mi aldea de construir este puente. Dibujé los planos perfectos, seleccioné los mejores materiales, contraté a los mejores artesanos. Pero mira, señaló varias grietas pequeñas, ya se está deteriorando. ¿Por qué mis planes no fueron suficientes? Los planes son como mapas, respondió Kenji, recordando palabras de su maestro. Útiles, pero no son el territorio mismo. Exacto, dijo ella. Este año aprendí algo doloroso,
yo podía controlar mi esfuerzo, mi dedicación, mi cuidado, pero no podía controlar la lluvia que cayó más fuerte de lo esperado, ni el temblor de tierra que nadie predijo, ni el comerciante que me vendió piedra de menor calidad de la que prometió. Se sentó en el borde del puente, con una expresión más tranquila. Pero aquí está lo extraño, a pesar de las grietas, el puente cumple su propósito. La gente lo cruza todos los días. Las grietas no lo han destruido, simplemente lo hacen real. Un puente de verdad, no el puente perfecto de mis dibujos. Kenji pensó en sus propios planes del año, las resoluciones de año nuevo que había hecho con tanta certeza. Iba a alcanzar la iluminación en 6 meses. Iba a nunca perder la paciencia. Iba a ser el estudiante perfecto. Pasé tanto tiempo este año enojado con mis grietas, reflexionó Kenji en voz alta, que olvidé que todavía estaba cruzando el río. La mujer sonrió. Los planes nos dan dirección, monje. Pero la vida nos da el camino real. Y el camino real siempre incluye grietas. El tercer puente. Las palabras no dichas. El tercer puente era estrecho y oscilante, hecho de cuerdas y tablones que se balanceaban con el viento. En el centro del puente, 2 hermanos estaban parados, uno en cada extremo, sin moverse, sin hablarse. Disculpen, dijo Kenji, necesito cruzar. Cruza por debajo si quieres, respondió el hermano mayor con amargura. Este puente está ocupado por una discusión que no termina. ¿Cuánto tiempo llevan así?, preguntó Kenji. Desde la primavera, dijo el hermano menor. 9 meses en los que no nos hemos hablado. Pero están aquí juntos en el puente. Venimos aquí cada tarde, explicó el mayor. Cada uno espera que el otro hable primero, que se disculpe primero. Kenji se sentó al inicio del puente. ¿Recuerdan por qué comenzó la discusión? Los hermanos se miraron incómodos. Fue por la herencia de nuestro padre, dijo uno. No, fue porque él nunca me escucha, dijo el otro. Fue porque tú siempre fuiste el favorito, contraatacó el primero. Sus voces se elevaban, y Kenji notó algo, ahora estaban hablando. Enojados, sí, pero hablando. Detengamos esto, dijo Kenji con calma. ¿Qué es lo que realmente querían decirse todo este tiempo? Hubo un largo silencio. El viento mecía el puente suavemente. Yo, comenzó el hermano menor, quería decirte que te extraño. Qué extraño cuando éramos amigos. Que la herencia no importa si pierdo a mi hermano. El hermano mayor tenía lágrimas en los ojos. Yo quería decirte que lo siento. Que tienes razón en muchas cosas. Que he sido orgulloso y terco. Los hermanos se encontraron en el centro del puente, abrazándose mientras la estructura se balanceaba bajo ellos. Kenji cruzó silenciosamente, pero sus propios ojos estaban húmedos. Recordó una discusión con otro monje, meses atrás. Palabras duras que había dicho. El silencio orgulloso que había mantenido, esperando que el otro se disculpara primero. ¿Cuántos puentes dejé sin cruzar este año?, pensó, por esperar que alguien más diera el primer paso. El cuarto puente. Lo que soltamos. El cuarto puente era peculiar, estaba parcialmente sumergido en el agua, con escalones que descendían hacia el río y volvían a subir del otro lado. Para cruzarlo, había que mojarse. Una niña estaba sentada en la orilla, llorando, aferrando una muñeca de trapo. ¿Qué te pasa, pequeña?, preguntó Kenji con gentileza. Mi muñeca, sollozó. Se cayó al río hace días, y la corriente la llevó hasta ese puente. Está atrapada allí, señaló, pero mi madre dice que es peligroso ir a buscarla. Dice que el río está muy frío, que podría enfermarme. Kenji miró. Efectivamente, la muñeca estaba enredada en unas ramas bajo el puente. ¿Has estado viniendo aquí todos los días? Ella asintió. Todos los días. No puedo dejarla ir. La he tenido desde que era bebé. Mi abuela me la hizo antes de morir. Kenji entendió. No era solo una muñeca. ¿Puedo contarte algo? Se sentó junto a ella.
Este año, mi maestro me dio un cuenco de té. Era hermoso, hecho por un ceramista famoso. Lo cuidaba como a un tesoro. Pero un día, mientras lo limpiaba, se resbaló de mis manos y se rompió. ¿Lloraste? Preguntó la niña. Mucho. Y luego estuve enojado conmigo mismo durante semanas. Cada vez que veía los pedazos, me sentía terrible. Hasta que mi maestro me preguntó, ¿extrañas el cuenco o extrañas la idea de que nada cambie? La niña pensó en esto. Mi abuela murió, dijo finalmente. No puedo recuperarla. Pero he estado aferrándome a esta muñeca como si mantenerla significara mantener a mi abuela. Se secó las lágrimas. Pero mi abuela está aquí, se tocó el corazón, ¿verdad? Siempre, aseguró Kenji. Está bien, dijo la niña, mirando la muñeca en el río. Puede irse. Gracias por jugar conmigo todos estos años. Juntos observaron cómo la corriente finalmente liberaba la muñeca y la llevaba río abajo, hasta que desapareció de vista. Mientras cruzaba el puente sumergido, sintiendo el agua fría en sus piernas, Kenji pensó en todas las cosas que había cargado durante el año, resentimientos viejos, decepciones, expectativas rotas, versiones de sí mismo que ya no existían. ¿Cuánto peso cargo?, se preguntó, de cosas que ya se fueron. El quinto puente. Los errores que enseñan. El quinto puente estaba completamente roto en el centro. Habían colocado un puente temporal al lado, tosco pero funcional. Un constructor estaba sentado en la orilla, mirando el puente roto con expresión pensativa. ¿Usted construyó ese puente?, preguntó Kenji. Sí, respondió el hombre. Lo construí hace 3 años. Era mi obra maestra, o eso creía. Elegí un diseño hermoso pero arriesgado. Todos me advirtieron que no soportaría las inundaciones de verano, pero yo estaba tan seguro, sacudió la cabeza. Colapsó en julio. Por suerte nadie resultó herido, pero... debe ser difícil verlo así. Al principio, quería desaparecer de vergüenza. Mi reputación estaba arruinada. Las personas hablaban, el constructor arrogante que no escuchó a nadie. Algunos incluso reían. Pensé en dejar mi oficio. Pero construyó el puente nuevo, observó Kenji. ¿Construí este puente temporal?, sonrió. ¿Ves qué feo es? No tiene elegancia, no tiene mi estilo. Pero pregúntales a las 30 personas que lo cruzan cada día si les importa. Es sólido. Es humilde. Es real. El constructor se levantó. ¿Sabes qué es lo extraño? Este ha sido mi mejor año como constructor. No porque construyera mi mejor puente, sino porque finalmente aprendí a construir. Aprendí a escuchar. Aprendí que la función es más importante que mi ego. Aprendí que los errores no destruyen al maestro, crean al maestro. ¿Reconstruirá el puente roto? Ya empecé los planos. Pero esta vez, 20 personas revisaron el diseño conmigo. No será mi puente. Será nuestro puente. Y será inquebrantable. Kenji cruzó el puente temporal, sintiendo su firmeza bajo los pies a pesar de su apariencia simple. Pensó en sus propios errores del año, la vez que perdió la paciencia y gritó, rompiendo el silencio sagrado del monasterio. La vez que se saltó sus deberes porque estaba cansado. La vez que mintió para evitar un castigo. Había pasado meses sintiéndose avergonzado, escondiéndose de esos momentos. Pero, pensó mientras sus pies encontraban el suelo firme del otro lado, que si mis errores no fueron obstáculos en mi camino sino parte del camino mismo. El sexto y séptimo puentes. La soledad y la conexión. El camino se bifurcaba. El sexto puente iba por un lado, el séptimo por otro, pero ambos llegaban al mismo lugar más adelante. El sexto puente era solitario, cubierto de musgo, claramente menos usado. El séptimo era ancho y bullicioso, con vendedores, familias y viajeros. Kenji dudó. El sol comenzaba a descender. Podía tomar el camino rápido, el séptimo puente con toda su actividad, o el sexto,
el camino silencioso. Decidió cruzar ambos. Tomó primero el sexto puente. El silencio era profundo. Sus pisadas resonaban en la madera antigua. A mitad del puente, se detuvo. No había nadie. Solo él, el río, el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Por primera vez en todo el día, se sentó y simplemente existió. Las preguntas del año fluyeron. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué quiero realmente, no lo que creo que debería querer? ¿Estoy viviendo o representando cómo vivir? El silencio no dio respuestas, pero ofreció algo mejor y espacio para preguntarse. Después de un tiempo que pudo haber sido minutos u horas, regresó y tomó el séptimo puente. El contraste era total. Niños corriendo, comerciantes vendiendo pescado fresco, una anciana ofreciendo té caliente, músicos tocando una melodía alegre. «¿Té para el monje?», gritó la anciana. «Estoy apurado», comenzó a decir Kenji. «Todos están apurados», rió ella. «Por eso necesitan té». Kenji aceptó el cuenco. El té estaba perfecto. La anciana no le cobró. «¿Por qué hace esto?», preguntó Kenji. «Porque sé lo que es caminar solo», dijo simplemente. «Y sé lo que es recordar que no estás solo». Un músico se acercó. «¿Eres del monasterio de la montaña?». «He querido visitarlo. Dicen que allí hay gran paz». «Hay silencio», corrigió Kenji. «La paz es diferente». «¿Cuál es la diferencia?». «El silencio es lo que encuentras cuando te alejas del mundo. La paz es lo que encuentras cuando regresas a él y todavía la llevas contigo». El músico sonrió. Sabia respuesta para un monje tan joven. Mientras terminaba de cruzar, Kenji entendió, había pasado meses pensando que la iluminación significaba retirarse del mundo. Pero el maestro Aquin vivía en el monasterio y bajaba al pueblo cada semana. Meditaba en silencio y reía con los campesinos. No es soledad o conexión, pensó. Es soledad y conexión. Como inhalar y exhalar. No puedes hacer solo uno. El octavo puente. El regreso. El sol tocaba el horizonte cuando Kenji llegó al octavo puente. Era el más extraño de todos, terminaba en el medio del río, sin llegar a ninguna orilla. Debe estar roto, pensó. Pero al acercarse, vio que estaba perfectamente construido. Simplemente, terminaba en el agua. Un monje anciano estaba sentado al final del puente, con los pies colgando sobre el río. «Hermano», llamó Kenji, «ese puente no va a ninguna parte». «Exacto», respondió el anciano sin voltear. «Por eso es el más importante». Kenji se sentó junto a él. «No entiendo. Mi maestro me envió a cruzar 8 puentes. Pero este no lleva a ningún lado. ¿A dónde te llevaron los otros 7? Kenji pensó, el primero le había enseñado sobre compararse con otros. El segundo sobre el control. El tercero sobre las palabras no dichas. El cuarto sobre soltar. El quinto sobre los errores. El sexto sobre la soledad necesaria. El séptimo sobre la conexión necesaria. Me llevaron a entender cosas sobre mi año, dijo finalmente. Y ahora, después de entender todo eso, ¿a dónde vas? La pregunta flotó en el aire como el vapor sobre el río frío. No lo sé. Ahí está tu respuesta, sonrió el monje anciano. Este puente termina aquí porque representa el momento presente. No va al pasado que ya cruzaste. No va al futuro que aún no existe. Solo está aquí, ahora. Pero necesito regresar al monasterio. Es tarde. ¿Ves ese sendero?, señaló el anciano. Te llevará de regreso. Pero antes de ir, dime, ¿qué le llevarás a tu maestro? Kenji recordó las instrucciones, no me traigas objetos. Tráeme comprensión. Le llevaré, comenzó, y luego se detuvo. Se dio cuenta de que todo el día había estado recolectando lecciones como si fueran objetos.
Aprendí esto en el primer puente, aprendí aquello en el segundo. Como coleccionando trofeos espirituales. No puedo llevarle nada, dijo con sorpresa. La comprensión no se puede cargar como un peso sobre los hombros. Continúa, animó el anciano. Cada puente me mostró algo que no vi durante el año. Me mostró mis puntos ciegos, mis patrones, mis errores. Pero también me mostró que el año no fue un examen que aprobé o reprobé. Fue solo un año. Una estación de vida. Las palabras fluían ahora. Me comparé cuando debí crecer a mi propio ritmo. Intenté controlar lo incontrolable. Dejé palabras sin decir por orgullo. Cargué lo que debí soltar. Me avergoncé de errores que eran maestros. Olvidé equilibrar soledad y conexión. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora veo que el octavo puente no termina en ningún lado porque no hay ningún lugar al cual llegar. No hay versión final perfeccionada de mí esperándome al otro lado. Solo hay este siguiente paso. El monje anciano asintió lentamente. Hace 60 años, mi maestro me envió a este mismo viaje. Crucé los 8 puentes. Cuando regresé, esperaba que me revelara algún secreto profundo. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Bien. Mañana hay que limpiar el templo. Ambos rieron, su risa mezclándose con el sonido del río. Cada año nuevo, continuó el anciano, las personas hacen listas, seré esto, cambiaré aquello, nunca más haré lo otro. Pero el verdadero cambio no ocurre en la lista. Ocurre en los puentes que cruzamos cada día, en las pequeñas decisiones, en los momentos donde elegimos ver o permanecer ciegos. Entonces, ¿qué hago con todo lo que he aprendido hoy? Nada, dijo el anciano simplemente. ¿Y todo? Regresas. Limpias el templo. Meditas. Vives. Pero ahora vives despierto a los puentes mientras los cruzas, en lugar de solo darte cuenta después de haberlos dejado atrás. El sol era una línea delgada en el horizonte. Kenji se levantó. Gracias, maestro. No soy tu maestro. Solo un viejo monje sentado en un puente roto. Todos son maestros, sonrió Kenji, cuando estás listo para aprender. Cuando Kenji llegó al monasterio, las estrellas ya habían salido. El maestro Aquin estaba en el jardín, barriendo nieve bajo la luna. Llegas tarde, dijo sin levantar la vista. Sí, maestro. ¿Cruzaste los 8 puentes? Sí, maestro. Aquin dejó de barrer y miró a Kenji directamente a los ojos. ¿Qué me traes? Kenji respiró profundo. Nada que pueda ponerle en sus manos. Pero si me pregunta qué entendí. No te lo pregunto, interrumpió Aquin, retomando su barrido. Mañana necesito que barras el camino del este. Habrá más nieve durante la noche. Kenji hizo una reverencia, sonriendo. Entendí ahora. La comprensión no estaba en las palabras que podría decir sobre su viaje. Estaba en cómo barraría ese camino mañana. En cómo hablaría con los otros monjes. En cómo sostendría su próximo cuenco de té. En cómo viviría cada momento del año que comenzaba. Maestro, dijo Kenji antes de entrar, ¿por qué 8 puentes? Aquin sonrió bajo la luz de la luna. Porque 7 te habrían dejado preguntándote sobre el octavo, y 9 habrían sido demasiados. Pero la verdad es que hay infinitos puentes, Kenji. Los cruzas cada día de tu vida. La pregunta no es cuántos cruces, sino si estás despierto mientras lo haces. ¿Y si no lo estoy? Entonces simplemente despiertas en el siguiente puente. Y en el siguiente. Y en el siguiente. Una y otra vez, hasta que un día te des cuenta de que despertar no es un destino al que llegas, sino el camino mismo que recorres. Kenji entró al monasterio mientras el maestro continuaba barriendo. En algún lugar del valle, el río seguía fluyendo bajo 8 puentes, indiferente a las lecciones de los humanos, simplemente siendo lo que siempre había sido, agua fluyendo hacia el mar. Y en el cielo, el año viejo daba sus últimas horas mientras el nuevo esperaba,
paciente, sabiendo que traería sus propios puentes para cruzar, sus propias lecciones para aprender, sus propios momentos para despertar. El fin. Y el comienzo,